Hay dolores que duelen, pero hay soledades que desgarran más que el dolor mismo. Andrea María lo sabía muy bien. El día que su esposo recogió sus cosas y se marchó con otra mujer más joven, la herida fue profunda, pero lo que vino después fue aún más cruel. El eco del silencio en la casa, la cama vacía a su lado, la mesa puesta solo para uno. Ese vacío se volvió más pesado que la traición inicial. Y quizá tú también lo has vivido, cuando alguien a quien amabas decide marcharse, y el abandono pesa más que la herida. Qué alegría volver a encontrarnos en este espacio. Me emociona saber que estás aquí, buscando palabra de vida en medio de tu día. Tal vez me escuchas mientras te preparas para salir, mientras conduces hacia el trabajo, o en un momento de calma en casa. Sea donde sea, gracias por abrir tu corazón, porque esta reflexión puede tocar fibras muy profundas en ti. Vamos a orar antes de comenzar. Señor amado, en este momento presentamos delante de ti cada corazón herido por la soledad, cada persona que ha sido dejada atrás o traicionada por aquellos en quienes confiaba. Tú conoces las lágrimas que se derraman en silencio y el vacío que deja el abandono. Te pedimos que hoy tu palabra llegue como un abrazo al alma, que recuerdes a cada oyente que aunque todos lo dejen, tú nunca los abandonas. En el nombre de Jesús. Amén. Y antes de avanzar, quiero pedirte algo muy especial. Si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal ahora mismo. Eso nos permite caminar juntos cada día, y recibirás palabra fresca que puede sostener tu fe. Además, comparte en los comentarios una frase de confianza, algo tan sencillo como Dios está conmigo. Tus palabras pueden ser ese abrazo que alguien necesita leer en este mismo momento. Andrea María nunca pensó que la soledad pudiera ser tan pesada. Había conocido el dolor físico desde muy joven, porque su salud siempre fue frágil. Los médicos la habían visto pasar por tratamientos, diagnósticos confusos y días en cama que parecían interminables. Pero el abandono de su esposo fue un golpe distinto. No solo se fue, sino que lo hizo dejando un eco cruel en su corazón, la imagen del marchándose con una mujer más joven, como si los años compartidos no significaran nada. La casa, que antes estaba llena de discusiones cotidianas, risas ocasionales y planes a medias, quedó reducida a un silencio que gritaba. Cada rincón le recordaba la ausencia. La taza de café vacía frente a la suya, la cama que parecía demasiado grande, la silla vacía en la sala. Ella se repetía una y otra vez. El dolor de su traición fue fuerte, pero este vacío es insoportable. Lo más difícil no era la herida inicial, sino despertar cada día sabiendo que tendría que enfrentar la vida sola. Sus problemas de salud la hacían sentirse aún más vulnerable. ¿Quién la acompañaría en sus citas médicas? ¿Quién la escucharía cuando la fatiga le quitara las fuerzas? La soledad se volvió una carga diaria, más pesada que cualquier dolor físico. Tal vez tú también conoces esa sensación, cuando lo que más pesa no es el golpe que recibiste, sino el eco de un abandono que deja todo en silencio. Esa soledad que se instala en la mesa, en la cama, en el alma, y que hace que incluso las cosas más simples parezcan demasiado difíciles. Andrea María comenzó a sentir que la soledad se metía en cada rincón de su mente. No era solo el vacío en la casa, sino el peso en su interior. Se descubría hablando sola, no porque quisiera, sino porque necesitaba escuchar una voz, aunque fuera la suya. En las noches, el silencio se hacía tan denso que parecía oprimirle el pecho. Y poco a poco empezó a creer que esa soledad sería eterna. Lo más doloroso era la forma en que esa sensación distorsionaba su visión de todo. Cuando veía a otras parejas tomadas de la mano en la calle, sentía que el mundo le recordaba lo que ella había perdido. Cuando escuchaba a sus vecinas comentar sus planes de familia, una punzada de amargura le atravesaba el corazón. Y lo peor era esa idea que se repetía como un susurro constante: ya nadie te querrá, ya nadie estará contigo. En medio de ese torbellino, Andrea María intentaba orar, pero sus palabras parecían quedarse atrapadas en el techo de la habitación. No se trataba de pensar que Dios guardaba silencio, sino de sentir que Él estaba distante, ocupado en asuntos más importantes. ¿De verdad le importan mis lágrimas?, se preguntaba con el rostro mojado sobre la almohada. Esa distancia aparente hacía que su fe flaqueara y que la soledad pesara todavía más. Quizás tú entiendes lo que sentía Andrea María. No es solo la herida de un abandono,
sino el eco de una soledad que reinterpreta todo lo que ves, todo lo que escuchas y todo lo que crees. Es la batalla interna de sentir que el mundo sigue adelante mientras tu vida parece estancada en un cuarto vacío. Y en esa lucha, lo que más duele no es el recuerdo del abandono, sino la convicción de que estás caminando sola. La historia de Andrea María no es aislada. A lo largo de la Biblia vemos hombres y mujeres que también cargaron con la soledad más dura. David, por ejemplo, conoció la gloria de palacios y victorias, pero también el frío de las cuevas cuando huía de Saúl. En esos escondites, rodeado de oscuridad y sin amigos, escribió salmos donde su corazón se derramaba en lágrimas. No era solo un guerrero, era un hombre quebrado por el peso de estar solo. Andrea María, al leer esas historias, se detenía y pensaba: David fue rey, tuvo soldados, tuvo honra, y aún así supo lo que era sentirse olvidado. ¿Qué me queda a mí, que no soy nadie? Esa comparación le golpeaba, y una noche, entre lágrimas, habló en voz alta, casi como si respondiera al vacío. Me siento invisible. Es como si el mundo me hubiera borrado. No hay quien me llame, no hay quien pregunte cómo estoy. Mi esposo me dejó y la vida siguió para él, pero yo me quedé aquí, atrapada. Y lo que más me duele no es que se haya ido, es que yo me siento como una sombra, como si ya no importara. Señor, ¿de verdad estás conmigo? Porque yo no lo siento. Ese desahogo no fue planeado, brotó desde lo profundo. Y en esas palabras crudas se reflejaba la lucha de su corazón, no solo la traición, no solo la enfermedad, sino la soledad que se volvía más fuerte que el dolor inicial. Y quizá tú también lo entiendas, cuando lo que más hiere no es la pérdida, sino la sensación de haber quedado fuera de la vida de todos. Andrea María encontraba un eco de su propia vida en las palabras del apóstol Pablo. Él también supo lo que era sentirse dejado de lado. En 2 de Timoteo 4:16 al 17 escribió: En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Pablo, aquel hombre que había levantado iglesias y predicado a multitudes, enfrentó un momento decisivo y lo hizo completamente solo. Quienes debían estar con él, lo abandonaron. Cuando Andrea María meditaba en esas palabras, casi podía escucharlo. Todos me desampararon, decía Pablo, y ella pensaba: así me siento yo. Mi esposo se fue, mis fuerzas se agotaron, y los que pensé que estarían, guardan distancia. Pero al leer la segunda parte, su corazón se estremecía. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Andrea María se preguntaba: ¿será posible que también en mi soledad Él esté aquí, aunque no lo vea? Tal vez tú que escuchas hoy también conoces esa contradicción. Por un lado, el abandono humano que te deja vacío. Por otro, la promesa de una compañía divina que no siempre sientes, pero que la fe afirma como real. En esa tensión se libra la batalla más dura: creer que Dios está, aunque la soledad parezca gritar lo contrario. Y aquí quiero invitarte a algo. Mientras sigues escuchando, escribe en los comentarios una frase reflexiva, algo que brote de tu corazón, como: Dios no me deja solo o Él me sostiene en mi soledad. Tus palabras no solo afirmarán tu fe, también serán un bálsamo para alguien más que atraviesa este mismo valle. Porque a veces, una frase tuya puede ser la chispa que encienda esperanza en otro corazón cansado. Un día, mientras miraba por la ventana de su habitación, Andrea María sintió que no podía seguir viviendo como una sombra de lo que había sido. El abandono de su esposo había marcado su historia, pero no podía permitir que definiera todo su futuro. Con lágrimas todavía frescas en los ojos, se dijo en voz baja: no voy a quedarme aquí esperando que la vida pase. Aunque duela, voy a seguir. Ese fue el inicio de una decisión diferente. No ocurrió de golpe, pero comenzó con pasos pequeños. Andrea María buscó un empleo sencillo en una tienda del barrio. Al principio, el cansancio físico parecía una montaña, sobre todo por sus problemas de salud, pero descubrió que cada jornada de trabajo le recordaba que aún tenía propósito. Dios me da fuerzas para estar aquí, pensaba mientras atendía a los clientes. No fue fácil. Hubo días en los que la soledad se colaba como un viento frío en su corazón, pero en medio de esa lucha encontró alivio al rodearse de nuevas personas y mantener activa su mente. Aprendió que no podía borrar el pasado, pero sí podía caminar hacia adelante confiando en que Dios estaba con ella.
Tal vez hoy tú también necesitas dar un paso, aunque parezca pequeño. Quizás inscribirte en un curso, aceptar ese trabajo que temes no poder llevar, o simplemente salir a caminar y orar mientras respiras aire fresco. No es huir del dolor, es aprender a vivir con esperanza en medio de él. La fe no elimina el peso de la soledad de un día para otro, pero sí te da la fuerza para seguir levantándote. Las palabras de Pablo en 2 de Timoteo 4:16 al 17 resonaban en el corazón de Andrea María como si hubieran sido escritas para ella. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Aquella confesión de abandono y fortaleza al mismo tiempo se convirtió en un espejo donde podía verse reflejada. Pablo no negaba su soledad. Reconocía con sinceridad que lo dejaron solo, que quienes debían acompañarlo no estuvieron allí. Esa transparencia es un bálsamo para quienes sienten que la fe les exige sonreír siempre. No, la Biblia no oculta la soledad ni el abandono. Pablo lo dice sin vergüenza: todos me dejaron. Sin embargo, lo que cambia la historia es la segunda parte: el Señor estuvo a mi lado. Esa es la diferencia entre una soledad que destruye y una soledad que transforma. Andrea María entendió que la fidelidad de Dios no depende de la fidelidad de los hombres. Su esposo se fue, algunos amigos se distanciaron, pero el Señor no se apartó. Y aunque al principio no lo percibía, poco a poco descubrió que esa presencia invisible era más real que cualquier compañía humana. Cada vez que encontraba fuerzas para levantarse, cada jornada de trabajo que lograba terminar, cada noche que conseguía dormir con un poco de paz, era un recordatorio de que Dios estaba a su lado. Y esa es también la verdad para ti. Tal vez quienes más amabas te dejaron, tal vez tu círculo se redujo al silencio, pero el Señor permanece. Donde la soledad grita nadie está contigo, la voz de Dios susurra con firmeza: yo estoy a tu lado y te sostengo. La soledad de Andrea María no desapareció de un día para otro. Hubo mañanas en las que todavía despertaba con el corazón encogido y noches en las que el silencio parecía demasiado grande. Pero algo había cambiado dentro de ella. Ya no veía la soledad como una condena, sino como un espacio donde podía descubrir la compañía de Dios de una manera más íntima. Es cierto que el abandono duele. Es cierto que la ausencia de quienes amamos deja un vacío que parece imposible de llenar. Pero la vida de Andrea María nos recuerda que incluso en esos espacios vacíos, el Señor planta semillas de fortaleza. Ella comenzó a comprender que la soledad no era el fin de su historia, sino un escenario donde Dios podía mostrar su fidelidad. Piensa en esto por un momento. ¿Y si lo que hoy pesa tanto en tu vida no es un castigo, sino una oportunidad para encontrarte con Dios en un nivel más profundo? Pablo no encontró a Cristo de la misma forma rodeado de multitudes que en aquella celda vacía. David no escribió sus salmos más sinceros desde el trono, sino desde las cuevas de la persecución. Y Andrea María no descubrió la fuerza de Dios en la compañía de su esposo, sino en el momento en que fue dejada sola. Tal vez hoy tu soledad te duele más que cualquier otro golpe que hayas recibido. Pero no olvides, lo que parece abandono humano puede convertirse en el lugar donde experimentes la compañía inquebrantable del Señor. Y esa certeza es la que comienza a transformar el corazón cansado en un corazón esperanzado. Andrea María entendió que su historia no terminaba en el abandono. Sí, fue dejada, sí, conoció la soledad más dura, pero también descubrió que en medio de ese dolor había un Dios que nunca se apartó de ella. Con cada paso que dio para levantarse, con cada jornada en la que sintió fuerzas renovadas, pudo comprobar que la promesa de Pablo seguía vigente: el Señor estuvo a su lado y le dio fuerzas. Ese es también el mensaje para ti hoy. La soledad puede pesar más que el dolor, pero no es tu destino final. Tal vez perdiste a alguien que amabas, quizás te abandonaron, o simplemente te sientes invisible en medio de la multitud. Lo que sea que estés enfrentando, no olvides que tu vida está en las manos de un Dios que jamás se olvida de ti. Donde todos dieron la espalda, Él se mantiene firme a tu lado. Quiero invitarte a que oremos juntos. Señor, te presentamos cada vida que escucha este mensaje. Tú conoces los abandonos, las traiciones y las soledades que han marcado sus corazones. Hoy te pedimos que hagas sentir tu presencia de manera real, que fortalezcas al que está cansado y que renueves la esperanza de quien se siente invisible. Gracias porque aun cuando todos se apartan, tú permaneces fiel. En el nombre de Jesús.
Amén. Antes de despedirme, quiero hablarte directamente. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete ahora mismo al canal, si aún no lo has hecho, para seguir recibiendo palabra de vida. Déjame un comentario si necesitas oración o escribe una frase de fe para animar a otros. Y no te vayas todavía. En la pantalla tienes otro video que puede edificarte aún más. Haz clic en él y acompáñame en este camino de esperanza. Nos vemos en el próximo devocional.